El plan de clase. En la evaluación de desempeño docente, el maestro de aula va a ser evaluado en distintos aspectos, con distintos componentes, en distintas áreas, en distintas materias. Una de esas áreas, una de esas materias es el plan de clase. Cómo ese docente planifica sus clases. En esta serie sobre el plan de clase, vamos a ofrecerles por lo menos 2 videos, de manera que el docente de aula reciba suficiente orientación en esta etapa de preparación que a nosotros nos parece tan importante. ¿Cuáles áreas incluye la evaluación del desempeño docente? Lo primero es el perfil del docente. ¿Cuál es el perfil profesional del docente? Que va a incluir distintos aspectos. El rendimiento profesional, cuál es su formación, cuál es su preparación, cuál es su experiencia y qué hace con todo eso que sabe, que conoce. Se toma en cuenta la práctica laboral. ¿Cómo se desenvuelve ese docente en su centro de trabajo? Sus relaciones, su nivel de participación, su sentido de compañerismo, etcétera, etcétera. Se toma en cuenta dominio del enfoque curricular. Conoce el currículum, conoce las prácticas que indica el currículum, atiende el enfoque, el punto de vista para el tratamiento de los asuntos. ¿Qué dominio realmente tiene? ¿Cuál es su metodología de trabajo? ¿Cómo procede? ¿Cómo desarrolla? ¿Cómo cumple cada uno de los aspectos, cada una de las tareas de ese proceso de enseñanza que está a su cargo? ¿Cuáles son los procedimientos que sigue? Es decir, que dentro del perfil profesional del docente se evalúan cuáles aspectos. 1, su rendimiento profesional. 2, su práctica laboral. 3, el dominio que tiene del enfoque curricular. 4, la metodología de trabajo que emplea, que usa, los procedimientos que sigue, los pasos que da
en esa labor que realiza. También viene la evaluación de el plan de clase ya en cuanto a la formulación, no el perfil profesional del docente, pero cómo planifica la clase. Otra área es el registro de grado. Se considera, se mira el registro de grado del año anterior, se incluye una autoevaluación y se incluye también la percepción que tiene del docente el superior inmediato. Sirva esto como preámbulo para entrar en nuestro tema de el plan de clase. ¿Cuáles asuntos debe dejar claros la evaluación del plan de clase? El plan de clase tiene que dejar bien evidenciadas las oportunidades que hace posible de aprender. ¿Cuáles son las oportunidades de aprendizaje que posibilita ese plan de clase? Los niveles o grados en que se produce el aprendizaje. Notemos que primero el plan de clase tiene que dejar claras las oportunidades de aprendizaje que hace posible. Segundo, en qué nivel, en qué grado se produce el aprendizaje que posibilita ese plan de clase. Otro aspecto se relaciona con la atención a la diversidad. El docente sabe perfectamente que cada individuo, cada alumno aprende a su propio ritmo, no en el colectivo, sino que se aprende individualmente. En consecuencia, si quienes aprenden son sujetos individuales, entonces el docente tiene que atender a la diversidad de sujetos con lo que está trabajando en un aula de clase. Y eso tiene que aparecer reflejado en el plan de clase, porque el plan de clase es que orienta lo que el docente está o va a hacer en su aula. Es decir, que el plan de clase tiene que mostrar que el docente atiende a la diversidad de sujetos con los cuales trabaja. Otro aspecto que tiene que evidenciar es la participación del estudiante en la producción de sus aprendizajes. El plan de clase tiene que dejar claro que el docente, si lo sigue, promueve la participación del estudiante en lo que aprende, porque sencillamente nadie enseña a nadie, sino que cada quien aprende por su cuenta, bajo la dirección, bajo la orientación del docente. Es decir, que yo aprendo X, el otro aprende Z. No aprendemos lo mismo ni aprendemos al mismo ritmo. Con algunos estudiantes se puede
cerrar aprendizaje en un momento determinado y con otros estudiantes se cierra aprendizaje en otro momento. También el plan de clase tiene que evidenciar la forma, cómo es que aprenden los estudiantes, cómo aparece reflejado en el plan de clase la manera que hace posible para aprender si se siguen los pasos de ese plan. ¿Cuál es la forma de aprendizaje de esos estudiantes? No solo la participación que tiene cada estudiante en la producción de su propio aprendizaje, sino la manera, la forma, el estilo que posibilita el plan para que cada alumno aprenda. El plan de clase tiene que poner en evidencia el trabajo en equipo, que se fomenta desde el aula el trabajo en equipo. Si cada sujeto aprende y cada sujeto participa, colabora en la producción de sus aprendizajes, un estudiante puede ayudar a otro estudiante. El aprendizaje de unos estimula a los otros. El esfuerzo de uno es aprovechado también por sus compañeros. Por tanto, hay que fomentar el trabajo en equipo en el aula de clase y fuera del aula de clase. El plan de clase también tiene que evidenciar la efectividad de la comunicación que posee, que practica, que desarrolla el docente de aula. Igualmente tiene que poner en evidencia cómo se da lugar para que la familia y la comunidad participen en ese proceso de aprendizaje que está fomentándose desde el centro educativo, desde el aula de clase. Y el plan finalmente tiene que poner en evidencia el uso que se hace de la tecnología en el aula de clase. ¿Qué tanto se utiliza la tecnología como apoyo para que el estudiante aprenda? ¿Qué tanto, qué frecuente y qué utilidad se le saca a la tecnología? ¿Cómo el maestro en su trabajo se apoya para que el estudiante, con apoyo no solo del maestro, sino de materiales, de instrumentos, de equipos, de la tecnología, como entonces él también participa activamente y en eso que hace, cómo va aprendiendo? ¿Cuáles aspectos respecto a los estudiantes debe conocer el docente al elaborar su plan de clase? Ya hemos dicho que cada alumno aprende a su propio ritmo, que la manera de aprender de un alumno nada tiene que ver con la manera de aprender de otro alumno, que unos
pueden aprender algo en un momento determinado y que otros eso mismo lo pueden aprender en otro momento. El plan de clase debe ser una especie de constancia de que considera, de que toma en cuenta que los alumnos tienen condiciones biológicas y condiciones sociales diferentes. Es decir, no todos los alumnos son iguales, son individuos biológica y socialmente. El aula, en consecuencia, puede tener 10, 15, 20, 30, 40, 50 alumnos, pero cada uno de ellos es una entidad biológica y es una entidad social. Por tanto, el plan de clase tiene que entender esto, tiene que contemplar esto, tiene que darle cabida a las diferencias, a la diversidad. El plan de clase debe contemplar la necesidad de nivelación que requiere una parte de los estudiantes. No todos están al mismo nivel. Por tanto, no todos pueden ir con el mismo método, con los mismos contenidos, pensando el profesor que va a desarrollar las competencias al mismo ritmo, en el mismo momento, en todos los alumnos. No es así. Unos están más adelantados que otros. Unos han aprovechado más que otros. Por tanto, el plan de clase debe contemplar un proceso de igualación, de nivelación. ¿Cuál es la naturaleza de las competencias y los contenidos? Sabemos que hay competencias básicas, hay competencias fundamentales, que son las mismas competencias genéricas o, como otros la llaman, competencias humanas. Repito, hay competencias fundamentales que también son conocidas como competencias básicas, competencias humanas, competencias genéricas. Pero hay otro tipo de competencias que también el docente tiene que desarrollar o tiene que contribuir a desarrollar en cada uno de los estudiantes con los cuales trabaja. Esas son las competencias específicas, las competencias de áreas, las competencias cognitivas. En otras palabras, hay dos grandes tipos de competencias, dos grandes tipos, porque dependiendo el ámbito, el área de trabajo, hay múltiples formas de clasificar las competencias. En términos educativos, pues las clasificamos en dos grupos: competencias fundamentales y competencias específicas. Además, hay contenidos que tienen su propia naturaleza y que unos son de naturaleza diferente a los otros. Por tanto, así como hay competencias generales, básicas, fundamentales, genéricas o humanas, y
competencias de naturaleza específica, cognitiva o de área, los contenidos también tienen sus propias naturalezas. Hay contenidos conceptuales, hay contenidos procedimentales y hay contenidos actitudinales. Es decir, que es bueno que el docente de aula, al elaborar su plan de clases, haga la consignación correspondiente para que se sepa que un contenido es conceptual, va a trabajar lo cognitivo más que nada, o es de procedimiento, va a trabajar maneras, formas, métodos de hacer algo, o se trata de contenidos actitudinales, valorativos. Quiere decir que frente a esa diversidad, el docente tiene que estar listo para que no se le escape la naturaleza de dicho contenido y no solo la naturaleza de la competencia que está trabajando. ¿Cuáles son los diferentes tipos o clases de evaluación? Porque a la hora de planificar la clase, el docente de aula tiene que estar claro, tiene que estar bien enterado de los distintos tipos de evaluación que van a ser desarrollados durante el año escolar. Incluso hay evaluaciones que le corresponden a él en forma directa y hay evaluaciones que en algún momento pudiera necesitar el auxilio de otros colegas o de otras personas, dependiendo del tipo o clase de evaluación de que se trate. Por ejemplo, tenemos la evaluación de entrada. No importa el contenido que vaya a ser abordado, el contenido que vaya a ser trabajado, se necesitan unos conocimientos previos. El alumno tiene que estar en condiciones de abordar, de trabajar esos determinados contenidos y debe partir de una preparación, debe contar con unos determinados recursos, con unas competencias, con unos dominios que le hagan posible continuar con los contenidos o las competencias que van a estar siendo abordadas a continuación. Esa primera evaluación, la que tiene que ver con los conocimientos previos, es una evaluación de entrada, de comienzo. Es lo que se conoce como la evaluación diagnóstica.
tomar el pulso para ver por dónde anda en términos de dominio, en términos de competencia, en términos de conocimiento, el alumno de qué se trata. Se requiere entonces realizar una evaluación mediante la cual el docente en el aula pueda saber lo que sí es posible o no es posible en términos de manejo de competencia y contenido con los estudiantes con los cuales está trabajando. Ya ubicado el estudiante sabrá si necesita trabajar un poco más para que él pueda disponer de esos conocimientos previos, de esas competencias previas, de esos contenidos previos, si dispone de eso o no dispone de eso para ponerlo en condiciones. Es lo que llamamos un proceso de nivelación. Luego, y a partir de ahí, entonces el docente entra en la evaluación parcial o la evaluación formativa. Es la evaluación que el docente realiza todos los días, día por día. El plan de clase debe dar lugar a ese tipo de evaluación, porque es evaluación fundamental, es un tipo de evaluación determinante. No se entiende cómo un docente de aula utiliza el mismo plan de clase siempre. Ha planificado una unidad de aprendizaje y esa unidad de aprendizaje la mantiene intacta hasta el final. Incluso viene una semana, pasa la semana, viene un mes, pasa el mes y nunca modifica ese plan de clase. Evidentemente hay un problema ahí. Parecería que el docente no está aplicando evaluación formativa, evaluación del día a día, porque si la aplica se va a dar cuenta dónde está cada uno de los estudiantes con los cuales está trabajando. Y no es verdad que van a mantenerse de igual a la par, de principio a fin. Por tanto, el plan de clase tiene que ir siendo ajustado, cambiado, mejorado de acuerdo a la información que día por día va arrojando la evaluación formativa. Luego, finalmente, está la evaluación de corte. Es una especie de medición de un periodo. Es la evaluación sumativa. También puede llamársele evaluación final. Cada cierto periodo, cada cierto tiempo, hay que hacer una medición. Y ese conjunto de mediciones se suma. Y de esa suma, entonces sale lo que se conoce como la calificación final. Bueno, me gustaría redondear un poco y hacer una especie de síntesis con las últimas dos partes que hemos abordado y sobre estas dos partes que finalmente hemos desarrollado alguna reflexión. Primero,
Las competencias pueden ser de dos tipos. Primer tipo, básicas, fundamentales, genéricas o humanas. Segundo tipo, competencias de áreas, competencias específicas o competencias cognitivas. La naturaleza de los contenidos puede ser de tres tipos: contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. Finalmente, vuelvo a reiterar en forma de síntesis lo que son los diferentes tipos de evaluación. Evaluación diagnóstica o evaluación de entrada, evaluación formativa o evaluación parcial y evaluación sumativa o evaluación final. Bueno, agradecerles a ustedes por darnos la oportunidad de conversar sobre un tema tan importante como es el tema del plan de clase. Y sobre este tema voy a continuar en un segundo video. No dejen de buscarlo, no dejen de verlo. El video 2 sobre el plan de clase.